Sí, cuando le prendo el hacerle diálogo gracias. Buen chiquito. Gracias, Valencia. Gracias, Valencia. Y es la YouTube soy bueno, tienen que dar silencio. A ver ahí, mejor, por lo menos me escuchan. Bueno, yo salí de Córdoba, así que no estaba así claramente, porque era todo así. Me hubiera quedado en mi casa y me hubiera dicho que nos conectáramos en un meet o algo. Me terminé de poner así anoche. Así que estos en realidad son mis restos mortales. De hecho, acá. Les propongo lo siguiente, tratar de como hacerlo breve y condensado y que terminemos antes, ¿sí? Así, nada. Me decían que también aquí hay muchas bajas, que están todos medio. Entonces hacemos como, le damos un poquito de intensidad y terminamos temprano y después la semana que viene van a seguir trabajando con este tema. O sea que de último si les quedan dudas o quedan huecos, para la semana que viene van a tener que leer la Carta de Atenas. Después Ana se los manda con tiempo y demás. Van a tener que leer la Carta de Atenas, van a tener que leer un artículo y van a tener que buscar material sobre el plan para Buenos Aires. Después se lo escribimos en un rinconcito, el plan para Buenos Aires, el plan regulador para Buenos Aires, que hacen Le Corbusier junto con los arquitectos argentinos Ferrari, Ardoy y Kurchan, ¿sí? Ellos, Le Corbusier por su visita quedan muy enganchados. Vamos a ver una parte y ustedes van a trabajar en la definición del plan concreto. Entonces van a, con esos dos textos más los planos que van a conseguir ustedes, trabajan la semana que viene acá, ¿sí? Los van a tener que traer leídos los textos. La parte práctica la hacen toda acá, ¿no es cierto, Ana? Los textos sí leídos porque no les va a dar tiempo, ¿sí? La Carta de Atenas no es larga, es un poquito más largo el artículo, tal vez en todo caso. Vamos a ver, entramos en la unidad número 2, que nosotros le vamos a llamar consolidación de la modernidad, y dentro de ese tiempo vamos a tratar de ver qué pasó con la ciudad y el urbanismo en el periodo entre guerras, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Le da un pelitín de contexto porque es un tiempo muy particular. En Europa, la Primera Guerra Mundial dio por terminado todos los regímenes monárquicos e imperialistas, ¿sí? O sea, se acabó el imperio austrohúngaro, se acabaron todos los imperios que había en Europa y pasan a ser la mayoría de ellos repúblicas, ¿sí? O sea, la organización como la conocemos de Europa ahora, más o menos tiene que ver con lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho importante va a ser en 1918 el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que también va a dar, que no es una consecuencia directa de la Primera Guerra, porque es una revolución en sí misma, que también va a dar por terminada el tiempo del zarismo, ¿no? El tiempo de las monarquías en Rusia. Otro hecho importante que es alrededor de la década del 30 es el arribo de Hitler al poder en Alemania, ¿no? Eso también va a ser un hecho decisivo porque va a cambiar la forma en que se van a enfrentar un montón de problemas a partir de esa ideología. También van a ir surgiendo otras ideologías del tipo totalitario, el fascismo y demás, pero la más importante va a ser el arribo de Hitler al poder en la década del 30. Y en Estados Unidos tampoco está fácil la cosa. En Estados Unidos el crack del 29, la caída de la bolsa de 1929, desarma, pone al descubierto todos los problemas del sistema capitalista. Se derrumba la bolsa, se derrumba la economía de Estados Unidos y el presidente Roosevelt, después del 29, entre los 30 y demás, va a encarar un plan que se llama New Deal,
nuevo trato, ¿sí? Que principalmente va a aludir o va a apelar a la gran cantidad de obra pública como una forma de salir de la crisis, ¿sí? Entonces, entre las grandes obras va a estar la presa Hoover, por ejemplo. Nosotros vamos a ocupar lo que tiene más que ver con algunos temas de vivienda. Luego, ese es un tiempo extremadamente complejo, no hay como tranquilidad en ningún lugar, todo está como convulsionado, todo está en efervescencia. Entonces, también esta caída de los regímenes monárquicos o imperialistas y el ascenso en algunos países de gobiernos democráticos de corte socialista va a hacer que haya también como una mirada particular a los grandes problemas olvidados de siempre, ¿no? Las clases sociales más bajas, que habían quedado siempre desprotegidas, que nunca habían tenido acceso a la vivienda digna y demás, entonces va a haber toda una mirada en ese sentido, ¿sí? Bueno, ese es más o menos el contexto para que nos podamos meter ahora en lo que vamos a charlar un poquito. Antes escribimos yo en entre azul y rojo, porque vamos a estar observando particularmente los Siam. Entonces ahí tienen una periodización, esa periodización no es mía, es la periodización que propone el libro de Kenneth Frampton, ustedes lo tienen digital dentro del sitio de bibliografía, ¿sí? Lo tienen completo el libro y casi al final del libro hay un capítulo específico sobre los Siam. Entonces ahí yo les puse la periodicidad que él propone, las 3 etapas que él propone. Yo entre la segunda y la tercera tengo mi mirada un poquito diferente. Para mí, el 6 ya se está cayendo la tercera etapa. Pero bueno, eso después entonces también ustedes lo pueden leer y pueden tener su propia mirada crítica del asunto. No es un texto largo, es un capitulito que va a tener 5 páginas. Muestra esto, entonces para que ahora podamos ir haciendo referencia y lo tengan ahí como ordenado. Primero, antes de entrar como al largo proceso europeo, que es mucho más complejo, les muestro esto de Estados Unidos, que es lo que estaba ligado al proceso del crack del 29 y el posterior tema con el tema del housing y el New Deal. Norteamérica a nivel urbano, durante este tiempo no va a fundar ciudades, no se va a ocupar de nuevas fundaciones, ¿sí? No se va a ocupar del problema urbano con la creación de más ciudades. Lo que vamos a ver son cómo las ciudades que ustedes ya conocen del siglo XIX o al principio del siglo XX van cambiando, y en términos van cambiando. Para los estadounidenses, la densificación siempre fue una meta buscada o una meta deseada, ¿sí? Esa densificación que va a estar asociada a la verticalización. Y vamos a ver en la última imagen de este trabajo, que son 3 o 4 imágenes solamente, cómo se le contrapone de alguna manera la imagen de la vivienda de baja densidad, ¿sí? El suburbio, lo que el estadounidense conoce como el suburbio o el housing. Ahí vamos. Entonces, fíjense, les puse un perfil de Nueva York, porque es una de las ciudades que estudiamos el año pasado, ¿sí? Si ya tenemos como la idea de cómo son las manzanas y demás. Y en el área del downtown, en la parte baja de Manhattan, en lo que había sido el núcleo original del asentamiento de Manhattan, comienza este proceso de verticalización. Fíjense que temprano, una verticalización que en un primer momento busca una altura pareja o relativamente parejo, los caminos bastante parejos. Fíjense la presencia que tienen todavía en la ciudad, los muelles de carga a lo largo de toda la isla, o sea, conviven de alguna manera la actividad de las grandes empresas que empiezan a hacer sus torres corporativas con la actividad comercial ligada al puerto en esta parte. Y van a empezar a aparecer estos hitos, estos rascacielos que tienen principalmente que ver con que hasta el día de hoy pensamos el rascacielos como sinónimo de moderno, el rascacielos como sinónimo de progreso, ¿no? Que está como en el inconsciente, como no nos podemos sacar mucho de la cabeza. Y entonces fíjense en la década del 30
cómo cambió en apenas 20 años entre la foto que les mostré recién y esta foto, cómo cambió el perfil, cómo empiezan a aparecer todos estos edificios en altura. Lo mismo sigue como con mucha presencia todavía en la actividad en los muelles. Esto está prácticamente desarmado hoy, ¿no? La actividad comercial de Nueva York no se encuentra en esos lugares. Entonces, tenemos una densificación y una verticalización principalmente aquí, en el área del downtown, que está ligado al mundo del comercio, al mundo de las actividades económicas, y aparecen otras por allá atrás, ¿sí? Como en el perímetro del Central Park, ¿sí? Que también empieza a tomar altura en ese sector, casi como una contraposición entre el verde y la densificación. El resto de la ciudad ven que permanece como baja en una altura de 2 a 4 niveles. ¿No les llama la atención los perímetros? Digamos, la volumetría de todos los edificios, casi todos se escalonan. Eso tiene que ver con la normativa de la ciudad de Nueva York y con cómo se deben ocupar los lotes. Y ese escalonamiento tiene que ver con que, ¿se acuerdan que las manzanas son angostas y largas? No sé si lo tienen en la cabeza, de una forma de hacer que siempre llegue la luz a las calles. Por eso se escalonan los edificios para permitir el ingreso de la luz del sol a las calles y que no se convierta en una ciudad oscura abajo. ¿Sí? Por eso tienen ese perfil. Y mientras más ocupo el lote, más me voy hacia arriba, no hay límite de altura en la ciudad de Nueva York en este tiempo, más me voy hacia arriba siempre y cuando pueda respetar ese escalonamiento y evitar que la ciudad abajo sea oscura. Y les puse este como así un ejemplo puntual, porque ya tiene que ver con este desarrollo de los negocios y como algunas empresas empiezan a tratar de contraponerse o hacerle frente a esto que había sucedido en el crack del 29, ¿no? La recomposición, las empresas también buscan hacer sus grandes sedes y demás, y de esa forma reactivar la mano de obra y demás a través de las construcciones de las grandes sedes de las empresas, ¿sí? Esa es la torre del Rockefeller Center, todavía está en pie, construida entre los 30 y los 40, obra de Raymond Hood. Les dije que como contraparte, ¿qué pasa? A ver qué sigue. No tal, usted lo tiene en la imagen. ¿Y por qué aquí yo no la tengo? Pongamos el PDF 2 segundos. Porque acá está puesto en el Power. Es como que no se grabó el PowerPoint, me quedó grabado en el. Dale, sí. Ponemos como que sea esa de ahí, aparte no tiene mucha. Ahí está. Bueno, miren como que sea esta 2 minutos desde acá. Que no se quedó como desarrollado en el tiempo. Bueno, gracias Camila. Les decía que como contrapartida de ese proceso de verticalización y densificación, Estados Unidos toma otra política que es la de la construcción de las casas en suburbio por un modelo de housing, y para ello va a tener un rol importante esta política del New Deal, este plan del New Deal armado por Roosevelt, y se forma, miren esta asociación, la Asociación Norteamericana, la Autoridad Norteamericana de Housing, ¿sí? O sea, la que se va a ocupar del problema de la vivienda de alguna manera y va a tener sus subsidiarias o sus subsedes en distintos lugares. Este es el afiche de la de Cleveland, ¿sí? Miren la imagen. Primero, casas de baja renta, ¿sí? Para familias de bajos recursos que sueñan con acceder a la vivienda propia, para lo cual adopta una línea de créditos que es casi la madre de la forma de la hipoteca estadounidense de hoy. Miren que los estadounidenses compran con hipoteca que pagan a 30, 40, 50 años y demás.
de alguna manera esa idea del bajo costo y de la posibilidad del acceso a la vivienda nace en este tiempo. Eso va a tener diferentes modelos. Esa está cantada con esa, ¿no? Es casi la misma. Algunas viviendas en altura y colectivas, después enormes extensiones de barrios todos iguales, las casitas de los estadounidenses todas iguales. Y como después vamos a hablar un montón de señores, porque después pocas mujeres para las cuales referirse. Le puse a esta señora acá, que fue una arquitecta y urbanista estadounidense, que fue la principal responsable de la política de housing dentro del New Deal. Entonces, ella fue la que principalmente llevó la bandera de que la vivienda tenía que ser accesible para todos. Y tal vez como mujer dentro del contexto de los profesionales, yo a veces cuando miro las cosas de Le Corbusier digo, ¿cómo se nota que no tenía ni un chiquito para que jugara y ocupara los espacios y no entendiera nada, ¿no? O sea, me parece que esta señora como mujer entiende perfectamente la problemática del acceso a la vivienda propia y demás. Entonces, ella le pone mucho hincapié a la política que está por detrás, pero también se ocupa fuertemente de toda la parte proyectual. Aunque sea un proyecto de carácter masivo, ¿sí? De vivienda de bajo costo, de vivienda mínima, si quieren, ella siempre está por detrás de esto y es una figura sumamente destacada en este contexto. ¿Sí? Como para que la tengamos en cuenta ahí, a mí que me encanta. Vamos, volvemos acá. Yo creo que lo demás debería estar, y si no, bueno, de última vamos al PowerPoint. Oh, esto tenía un F, no sé qué, ¿no, Camila? Sí. No es mi día hoy, chicos. Claramente. No, por pasar. Ahí. Esa es la que no está, y ahí deberíamos salir. No, pero del Power no más, Camila. Sí, porque si hay alguna cosa que entre o salga. Ay, yo no la pondré, ¿ese qué era? Bueno, el contexto, vamos a ir a una sin escalas, o con algunas escalas. Me disculpan, pero tengo texto acá adentro, y creo que es lo que vamos a hacer al final de mi clase. Dice allí el contexto disciplinar, o sea, el contexto de la disciplina del urbanismo y la arquitectura entre guerras. Fíjense que hay tres instrumentos, de alguna manera, para que la disciplina del urbanismo se consolide en este tiempo: las exhibiciones, las publicaciones y las reuniones de los profesionales. Empezar a hacer congresos, empezar a compartir y a discutir, eso es lo que va a hacer principalmente que la disciplina se consolide como tal, ¿sí? Más o menos, entonces tenemos esas tres herramientas y se las voy a ir marcando cada vez que vaya apareciendo algo. Lo primero que sucede en este tiempo es un Le Corbusier inquieto que desarrolla muchas cosas de manera teórica y que no sabe ni siquiera para dónde son, pero que son sus propias indagaciones o sus propias inquietudes. Y preocupado principalmente, porque fíjense que esto está cerquita de cuando él ha hecho el dominó. Preocupado por el problema de la vivienda después de la guerra y cómo habían quedado destruidas muchas ciudades después de la Primera Guerra Mundial, piensa esto que se llama Villa Contemporánea o Ville Contemporaine para 3 millones de habitantes. Piensa una ciudad que tenía que albergar a 3 millones de habitantes. O sea, está pensando en una especie de gran capital, ¿no? Porque las ciudades de esa escala no son ciudades que son generalmente capitales de naciones o demás. Atendí, cuidado, presten atención, la mayoría de la bibliografía y de los sitios
web confunden la bil contemporánea con la bil radié. No son lo mismo, se las voy a mostrar a los dos para que vean las diferencias, para que después cuando estudien estén atentos a no mezclárselas, porque son bastante diferentes los planteos de cada una de las dos. Fíjense que en este planteo de Le Corbusier todavía, si uno lo analiza, olvídense como aquella imagen, olvídense la imagen de la maqueta. Miren esta imagen. No tiene todavía casi un trazado del siglo XIX, con diagonales, un gran centro, ¿no? Todavía de alguna manera hay muchas reminiscencias de un urbanismo francés ligado a aquella cosa. Claro, después cuando él lo piensa en altura, piensa otra cosa. Pero el trazado todavía es un trazado que está muy ligado a la tradición urbanística del siglo XIX. ¿Cómo piensa esta ciudad? Con un centro que está por acá. Primero hay un centro vacío, un centro que está por acá, en donde se ubican todos estos edificios en altura cruciformes, ¿sí? En forma de cruz, porque él considera que esta forma de cruz es la que permite que casi la mayoría de los ambientes tengan ventilación y luz natural, ¿sí? Al tener mayor superficie expuesta, tiene mayor iluminación y ventilación, y esa sería para Le Corbusier el área de trabajo, ¿sí? Sería el centro donde estarían las oficinas, donde estarían las distintas dependencias donde la gente trabajaría, ¿sí? Luego arma como una especie de rombo, acá, lo ven ahí en la maqueta, como ese rombo con diagonales, y piensa en estas tiras que son como un zigzag. Eso se llama arredent o redent, esa forma, ¿sí? La forma escalonada en francés se llama redent. Es sumamente llamativo que acá Le Corbusier toma los conceptos que vienen de las fortificaciones y del ámbito militar, porque tanto las torres cruciformes como esta forma escalonada era la forma que tenían muchas veces las murallas para la cuestión defensiva. Entonces han tomado dos conceptos de las fortificaciones pasadas o del pasado y las reinventa o las traduce en otra cosa. Para él esta idea de la vivienda redén o de la tira redén permitía que se expandiera ilimitadamente, porque yo puedo seguir haciendo estas figuras y extenderme hacia el resto del plano. Y finalmente, acá en los bordes, piensen en un tipo de vivienda de más baja densidad, de menos niveles, pero nunca, jamás de los jamases Le Corbusier piensa en vivienda individual. Le Corbusier piensa en vivienda colectiva, agrupada de distintas maneras, siempre. Para él, la vivienda individual es una forma de perder espacio urbano. ¿Sí? Él piensa que la ciudad tiene que estar más concentrada para que la gente demore menos tiempo en trasladarse y demás, y la vivienda entonces siempre va a ser colectiva, aunque tenga grandes porciones de espacio verde, pero siempre la vivienda es colectiva. Después nada, por allá solamente las otras interacciones, acá un gran parque, acá el área industrial y demás, ¿sí? Pero ese es básicamente el planteo acá en la industria porque queda ligada al ferrocarril, estaría pasando por este lado, alcanzan a ver como los andenes y demás cosas, entonces como el pulmón de la ciudad y la parte industrial es de otro lado. ¿Estamos ahí? Bien, esta es la imagen, como se imagina esta cosa. Estos serían los edificios del área comercial. Esta es una especie de monumento y acá donde empiezan a aparecer estas tiras que hacíamos a Redén, que son las que arman de alguna manera la ciudad. Fíjense cómo piensa una ciudad en varios niveles, porque piensa en diferenciar los tipos de tránsito, ¿sí? Un tránsito más alto en un nivel, otro el tránsito peatonal quedaría en este nivel y el tránsito vehicular quedaría en el nivel inferior.
Entonces también el plano que ustedes vieron tiene una complejidad particular porque tiene estas dos situaciones. Con Le Corbusier tenemos un problema, que se hace amigo de gente que tiene plata. Y este señor Voisin era un industrial que lo patrocina durante un tiempo para generar un plan para la ciudad de París. Vale que no le levanten la fuente, Dios gracias. Tiene otro parecido para la ciudad de Nueva York. Después si tienen ganas búsquenlo porque también para mirarlo un rato largo. Entonces, como si fuera el barón de Haussmann en pleno siglo XIX, Le Corbusier plantea una especie de tabula rasa donde tumbaría medio París para instalar esto. Para que lo ubiquemos donde estamos, porque ustedes a París lo manejan bastante. Esta es la isla de la Cité, la isla donde está la Catedral de Notre Dame. Y esta que está acá es la Plaza de la Estrella, la Plaza de Etoile, donde está el Arco del Triunfo. Se carga media París histórica, como si nada, dice. Este parcelamiento es irracional, la ciudad vieja es irracional. Entonces, hagamos de París una ciudad moderna. El concepto de moderno de Le Corbusier a veces pone nervioso. Entonces plantea esta gran avenida. Sí, acá hay una serie de edificios que tienen que ver con ese mismo sentido de lo cruciforme, de lo que tiene que ver con los negocios, y después núcleos de viviendas y demás, y así arma esto, que es lo que se imagina el que tendría que ser París. Por ahí le quedó la Torre Eiffel, miren. Se lleva puesto todo. Como él tenía este patrocinador, el señor Voisin, presentan este proyecto, a ver si alguien, no sé, dice, me gusta por lo menos, en una exposición. ¿Se acuerdan que decíamos que los medios de difusión del urbanismo fueron las exposiciones o las exhibiciones, las reuniones científicas, ¿no? En la Exposición Internacional de Artes Decorativas de 1925 en París, ellos presentan esta propuesta. Nada, ¿qué quieren que les diga? No hay mucho más que decir. Cuando estaba leyendo, para armarle esto, estaba repasando de este cuadro, estaba leyendo el Liberty Frampton, no me acordaba que tan crítico era Kenneth Frampton con el urbanismo de Le Corbusier y cómo señala el daño que hizo a todo el siglo XX, ¿no? Cómo congeló el pensamiento hasta ese lado y imposibilitó que, o hizo que casi nadie pudiera pensar otras opciones, ¿no? Fue tan magnética su presencia y su propuesta que hicieron que el urbanismo no avanzara en otras direcciones porque su figura eclipsaba todo de alguna manera. Eso lo dice Kenneth Frampton por ahí, no me acuerdo si ahí o cuando habla del Corbusier, pero bueno, yo hago un repaso para cada clase y vuelvo a leer los textos, entonces me salen a veces estas frases que me suelo olvidar. Mientras tanto, en Alemania, Hilberseimer, un arquitecto bastante destacado, muy ocupado en la teoría de la arquitectura, Ludwig Hilberseimer, planea o propone una ciudad vertical. A ver, ¿qué tiene en común con Le Corbusier? Solamente la idea de la vivienda colectiva, sí, que estaría puesta en estas torres verticales, en estas especies de placas verticales que plantea, y la diferenciación de la circulación entre la circulación vehicular y la circulación peatonal. Pero Hilberseimer dice, ¿por qué tener que desplazarme desde la periferia al centro para trabajar? ¿Por qué no tengo la vivienda en
la parte alta y en todo este zócalo que él plantea por acá, tengo la actividad laboral, ¿sí? No hace falta que hagamos una ciudad de tanta extensión y que nos obligue a tanta distancia. Pensemos en una forma que combine las dos cosas. Entonces plantea como este zócalo dedicado al trabajo y estas torres dedicadas a la vivienda colectiva. Fíjense que yo empiezo a decir algo que va a cristalizar un poco más adelante, pero que yo me empiezo a detener en esta idea. Diferenciar las actividades de las personas, vivir, trabajar, circular, ¿sí? Le vamos a ver cuando termina 104, pero empieza esta idea de poder sectorizar, zonificar. Todo el siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX está dominada por la idea del zoning, de la zonificación de las ciudades, ¿sí? Eso es así como para que lo vayan teniendo. Bueno, mientras tanto hay algunas cosas que sí se concretan. Lo de Gilbert Meyer no se concreta, queda solamente en un papel. Pero en Alemania, en esta Alemania que había dejado de ser la República de Weimar y demás, y donde los trabajadores cada vez tenían como más protagonismo, empiezan a construirse algunas colonias que tienen que ver con colonias de viviendas para trabajadores, ¿sí? Esta está cerca de Karlsruhe, se lo puse porque vimos la ciudad de Karlsruhe en el barroco, ¿sí? Es un conjunto de viviendas, una colonia de viviendas, fíjense, se organizan como en tiras, no tiene demasiado interés, pero para que puedan ir viendo cómo esto va apareciendo y se va materializando, que no va quedando solamente en el mundo de las ideas. Y fíjense quiénes son los personajes que se ocupan de esto. Walter Gropius, el principal proyectista, Fischer y Heisler son sus otros dos asociados para este conjunto de viviendas, donde todavía como lenguaje, más que ver una arquitectura despojada de ornamento, no vemos grandes modernidades, ¿no? Vemos como sacar el ornamento, pero todavía las ventanas son verticales, los bloques no superan los 2 niveles, ¿sí? Están agrupadas como espejo la mayoría de las viviendas y solamente hay un bloque por allá atrás que tiene que ver con una vivienda colectiva en altura. Estas son más vale viviendas adosadas, ¿sí? Una al lado de la otra, conformando una tira, pensando en la optimización principalmente por lo mismo. En Alemania salida de la Primera Guerra, hay algunas cosas graciosas que dicen: si Alemania no hubiera perdido la Primera Guerra, no hubiera existido la Segunda. Alemania estaba absolutamente golpeada después de la Primera Guerra, habían perdido brutalmente la Primera Guerra, entonces estas cuestiones de empezar a recuperarse se empiezan a ver en estas cosas. Ustedes muchos trabajaron casos para el práctico, ¿sí? También es una exposición. Esto es como una especie de manifiesto construido, eso es lo interesante de este ejemplo, ¿no? Lo organiza la Deutsche Werbung y se lo encarga a la dirección de toda esta exposición a Mies. No es un gran espacio, ¿sí? Es una lonjita de tierra apenas que no llega a conformar unas callecitas internas, pero que no llega a conformar un parcelamiento tan grande, en donde lo que van a hacer es pedirle a cada uno de los arquitectos de renombre de aquel momento que construyan, y esto es lo interesante porque por eso es un manifiesto construido, que construyan las viviendas según tal cual ellos piensan. Entonces fíjense el ejemplo. Mies va a ser la tira que está por allá atrás, GGPO, Le Corbusier, su primo Pierre Jeanneret, Gropius, el mismo que vayamos haciendo con la ciudad vertical, Hilbert Seimer, Bruno Toelsing, ¿sí? Todos ellos, Peter Benz y Hans Scharum, van a ser los arquitectos
que ya tienen ciertos renombre en Alemania, que ya tienen como alguna cosa para decir que van a construir en esta exposición. Algunas de las casas se han perdido, pero la mayoría todavía están en pie. Creo que por ahí dicen que están demolidas, o yo lo había escrito en algún momento, los que están demolidas. Acá están. Las desaparecidas son estas de acá al medio, las otras están en pie, entonces siguen siendo de alguna forma una lección de arquitectura que se puede seguir visitando con la idea de esta exposición de arquitectura moderna. Ahí están algunas de estas viviendas, colmillas que propone vivienda colectiva, estas otras que son viviendas, estas son viviendas individuales, esta es agrupada, no colectiva, sino agrupada, ¿sí? Como las que veíamos recién de Gropius. Y la reunión científica que más va a dominar este tiempo va a ser una serie de congresos internacionales de arquitectura moderna. Les acabo de decir la sigla. El SIAM o los SIAM son los congresos internacionales de arquitectura moderna. El primero se realiza en 1928, el último en 1959, van a ser 11 encuentros en total, el uno queda suspendido. Y esta es la listita de cada uno con los temas que se trataron principalmente. Esta lista les debería ayudar a completar esta otra que tienen de este lado, ¿sí? Donde allá están agrupados, entonces el primero, el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Qué pasó por acá en medio? Miren qué lindo salto. 10 años, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entre medio, el que debería haberse realizado se debería haber realizado en Estados Unidos. Y bueno, nada, después nos vamos a ir viendo un poquito, aunque nos vamos a concentrar como temas problema en los primeros, ¿sí? Porque es ese tiempo entre guerras. Los otros que les voy a mostrar como para que sepan cómo va esta disolución, pero nos vamos a ocupar en la próxima unidad un poco de lo que sucede a partir de esta disolución. Bien. ¿Qué les dije recién? Que Le Corbusier siempre conseguía amigos con plata. No perdió la costumbre nunca. Entonces, en el año 1928 le pide a esta señora que se llama Hélène de Mandrot, de donde no está en la foto. La señora es esta que está acá al medio, ¿no? Está clara que es la dueña de todo. Como está paradita. ¿Sí? Estoy buscando el nombre entre medio. Acá está, Hélène de Mandrot. Ella es propietaria en Suiza de una casa como de veraneo, una casa solárida. Entonces ella pone su casa para esta primera reunión del SIAM, que es un poco una reunión preparatoria, una primera reunión inicial, ¿no? Donde lo principal que se va a suceder ahí es que se discutan los temas que se van a tratar en los subsiguientes SIAM. En este como un poco de reconocerse y demás, los arquitectos que participan son casi todos de nacionalidades europeas, ¿sí? Fíjense, consiguen uno de los europeos. Los norteamericanos en este primer, o los americanos en este primer SIAM no existen. Los europeos se están mirando a sí mismos con su problemática y con su realidad. Escriben un manifiesto que se llama la Declaración de las Arras. Me voy a evitar leérselos por cuestión de voz, ¿sí? Ahí les queda para que después ustedes igual. Pero fíjense que ahí plantea los 4 temas de los cuales se va a ocupar en adelante la temática de los SIAM, la economía, pensando en la producción industrial, en la estandarización, el urbanismo, incluso llegando a lo territorial, la arquitectura y la opinión pública, principalmente porque a veces la arquitectura moderna no es aceptada inicialmente, ¿no? La gente está muy pegada a las formas tradicionales, entonces había que instalar también la arquitectura moderna.
y la arquitectura y las relaciones con el Estado. El próximo Siam, lo que dice Kenneth Frampton, es que los tres primeros Siam, como están ahí marcados el 1, el 2 y el 3, están en el pizarrón. Fíjense los lugares donde se enderezaban, entonces en Suiza, el segundo es en Frankfurt, en Alemania, y el tercero en Bruselas, en Bélgica. ¿Sí? Esos son los escenarios de los tres primeros, y dice Kenneth Frampton que están dominados por una ideología radical y socialista de los alemanes. Digamos, el escenario, de alguna manera lo dominan los alemanes con estas cosas que habíamos visto. La exposición de la Deutsche Werbung, los barrios que se estaban realizando, entonces ellos dominan de alguna manera la discusión teórica y técnica. El segundo tiene como discusión o como tema algo que está en el manifiesto, el primer punto, que es la parte de la economía. En este sentido, ¿cuál es? Y ellos experimentan y a eso se dedican durante todo el tiempo del Congreso a cuál es la unidad mínima para que una vivienda sea tal. No es que la vivienda mínima, así como cuáles son las características mínimas que tiene que tener una vivienda para que sea tal, para que sea habitable. Entonces experimentan y generan un montón de opciones pensando en cuáles podrían ser esas condiciones. Y en los textos que se van produciendo, cada Siam produce un texto. En los textos que se van produciendo, si uno lo puede leer en alemán, aparece, por ejemplo, ¿cuál sería la cocina mínima? ¿Qué sería lo mínimo que tendría que tener una cocina? Un dormitorio uno entiende, ¿no? La cama y un espacio para... Pero ¿qué es lo mínimo que tiene que tener una cocina cuando todavía las cocinas no tenían las comodidades que tenemos nosotros ahora? ¿Sí? Entonces piensen en cocinas como todavía con otras tecnologías, con otras formas de... no había heladeras. Piensen en un montón de cosas. Entonces, ¿cómo tenía que ser esa cuestión mínima de cada uno de estos espacios? ¿Sí? Entonces esas son algunas de las exploraciones como para ilustrárselo. El tercer Siam que les dije es en Bélgica. La discusión es métodos constructivos tradicionales, casas bajas, medias y altas, y acá la discusión la lleva principalmente Gropius. ¿Sí? El que va a la cabeza en estas jornadas es Gropius, que empieza a pensar en cómo deberían ser, o sea, en la discusión entre estos modelos que habían propuesto Le Corbusier, Hilbert Meyer, o el modelo de menos densidad que de alguna manera estaban desarrollando o estaban pensando los estadounidenses. Entonces esa terminaría siendo la discusión, si las casas tienen que ser bajas o individuales, ¿sí? O a lo sumo dosadas como el modelo que más tienen ellos, de altura media o grandes torres de habitación. Bien, vamos a lo que pasa en la realidad. Vimos estas tres reuniones y qué va pasando en la realidad. Esto, si tienen un ratito de tiempo, investiguenlas, porque fueron declaradas en el 2009, creo, Patrimonio de la Humanidad. Son 6 barrios en la ciudad de Berlín que se establecieron como colonias barrios obreros, ¿sí? Entonces yo acá les tengo un solo sector, hay una plaza que tiene la ciudad de Berlín con todos los puntos que son los que tienen que ver con la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, y puntualmente, fíjense lo interesante, por una vez me resulta interesante. La colonia es de la fábrica Siemens, ¿sí? La colonia es para los empleados de la fábrica Siemens. Pero ¿quién construye todo? El Estado. Quien se ocupa de la vivienda para los trabajadores de la fábrica Siemens es el Estado.
Después vendrá toda esta cuestión del bajo costo, de la financiación, demás, pero quien se ocupa de la construcción de la vivienda es el Estado. Insisto, luego, la mayoría de estos arquitectos alemanes estaban vinculados a través como una especie de asociación que se llama Der Ring. Ese nombre que está ahí, Der Ring, es una asociación de arquitectos donde participaban la mayoría de ellos, donde estaba dentro de esta asociación Hans Scharoun, que es el que se va a ocupar de la planificación de este complejo puntualmente. Y después otros arquitectos como Gropius, Haring, se ocupan de los diferentes complejos de vivienda, ¿sí? Las diferentes partes del conjunto. Entonces, fíjense, todas estas tiras se las ocupa el mismo Scharoun de construirlo, ¿sí? Las construye con Scharoun. Esto es lo que propone Gropius. Sí, están más o menos en orden, y es lo que van proponiendo algunas, fíjense que son como sumamente modernas, y algunas que están todavía ligadas a un lenguaje un poco más tradicional, con materiales tradicionales, ladrillos y demás. Todo es vivienda colectiva. Gropius también juega, como jugaba de alguna manera Le Corbusier, haciendo proyectos utópicos, y en esa discusión en la que él queda como enganchado sobre las viviendas altas, bajas o altas, medias o bajas, hace esta propuesta para un conjunto de viviendas a orillas de un lago, en donde plantea 4 torres, ¿no? 4 grandes torres, teniendo casi la misma lógica de lo que planteaba Le Corbusier. En el medio de todo esto, pasa acá, Le Corbusier viene a América. En un viaje en el que recorre Brasil, Colombia, llega a Argentina, y como un tipo extremadamente inquieto, va bosquejando o va haciendo pequeñas ideas para cada uno de los lugares que más lo impresionan, ¿no? La de arriba es la propuesta para Río de Janeiro. Mírenla porque después va a ser la base desde la cual va a desarrollar una propuesta mucho más amplia, que es la propuesta de Argel en África. Pero dice Le Corbusier que si Brasil tiene toda esta especie de territorio intermedio entre los morros, ¿no? Río de Janeiro está entre los morros y la costa, ¿sí? Más o menos, ¿de los Pavada o no? Río de Janeiro está entre los morros y la costa. Entonces él dice que bien, ya que eso tiene un enorme desarrollo lineal, lo que él se imagina es esta especie de cinta. Aquí es donde yo digo que estaba tomando este hombre cuando dice las cosas que dice. Esa enorme cinta es una enorme autopista, porque él nunca deja de pensar en el automóvil, que está sobre nivel, ¿sí? Está bien alta. Y abajo de la cinta hay 7 niveles de vivienda. ¿Saben qué lindo vivir abajo de la autopista? Está bien, la densidad de autos que había en 1929 está bastante lejos de la densidad de autos a la que llegamos ahora. Pero con cariño, ¿no? O sea, si lo pensamos desde el urbanismo actual, no. ¿Y qué otra cosa piensa? Porque él ya había planteado sus 5 puntos. Que todo esto queda sobre pilotis. Entonces el paisaje sigue pasando por debajo de esa cinta. Díganme lo que quieran, porque ya digo que ya hice pelota yo, así que ustedes pueden hacerlo pelota con confianza. Para San Pablo está como en un terreno más ondulado, ¿sí? Plantea algo que no está tan difícil, plantea algo que no está tan lejos de aquello, nada más que con un poco más de racionalidad, plantea como una especie de cambio de Puma, ¿no? 2 grandes vías, con el mismo planteo, ¿no? La autopista arriba, las casas abajo, y en algunos puntos esa idea de sus grandes edificios cruciformes.
Está bueno como para verlo, por lo menos. Sí. Esta llegada al país, había leído por ahí, la diferencia que tiene de conducción en América es impresionante. La diferencia tiene conducir con... De conducción en América en general. Hay estudios que dicen que son las Argentina es para la conducción. Brasil también. Brasil después se ve la tierra de sus dos mejores discípulos, Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Fíjense que prácticamente no conocemos que haya croquisado para Colombia. Algún dibujito será, pero digamos no prende la idea y no se difunde después porque hay lugares en los que no decimos no. Claro, hay otros lugares que le conocen, como Vietnam, en Francia. Y eso lo digo porque las mismas universidades y todo, hay arquitectos que siguen con la misma ciencia de conducción. Exactamente. Que lo siguen defendiendo como si fuera el dueño de la verdad, está buen hombre. Y llego a la Argentina, como dijiste vos. Y llego a la Argentina y ellos habían estado en Nueva York y había quedado subyugado por la idea de los rascacielos estadounidenses, ¿no? Que tenían una libertad como sitio que él lo permitía, ¿no? Porque eran todos diferentes, todos distintos autores, él creía en esa homogeneidad de lo urbano. Entonces él dice, si Nueva York es como esta especie de faro para América del Norte, Buenos Aires estaría destinada a convertirse en el faro de América del Sur. Y hace estos cortecitos como medio fuera de escala, porque ahí realmente los limita, ¿no? Como que los corta. Acá está el Pacífico, la cordillera, la Pampa. Nos lleva a todos puestos, ¿no? La Pampa, Buenos Aires. Y lo que él se imagina de que debería ser el puerto de Buenos Aires y ya le voy a mostrar qué es lo que piensa ahí. ¿Sí? Por ahí van las cosas, los avioncitos, ¿dónde tendrían que terminar los aviones? Ojo vos. Esa es la imagen que pinta Le Corbusier de cómo él se imagina, porque él llega en barco, de cómo se imagina que debería ser el skyline de Buenos Aires. El Río de la Plata, la Pampa chata y estas torres que funcionaron como esta especie de faros o de hitos. Y ahí les explico en el borroneo que hace, porque estas cosas Le Corbusier en una serie de charlas. Y no había pizarrones como los que tenemos nosotros ahora, entonces a él le ponían esas cosas con papeles y él garabateaba y daba vuelta a la hoja, ¿se ubican? Y bueno, estas cosas son los garabatos que él hacía mientras daba las conferencias. No son dibujos pensados así como mientras él iba hablando y le iba diciendo a la gente lo que él se imaginaba, él iba como si tuviera un pizarrón rayoneando. Entonces tiene como esa cosa de croquis de idea, de ir pensando mientras hablas. Entonces él dice, acá está Buenos Aires, la ciudad, fíjense, ya la marca con todas las tramas como está Buenos Aires, ¿no? Con todas las tramas que se van acomodando como se puede. Entonces él dice, este es el puerto, se lo imagina mucho más importante. Es una isla donde tendrían que ir esos edificios cruciformes que él se imagina, la isla de los negocios, donde deberían instalarse las torres corporativas de casi todas las empresas que tengan relación con esto, y sigue más allá y pone el aeropuerto sobre el Río de la Plata. Vos, Anita, no sos tan chiquita, tampoco sos tan grande, pero vos te acordarás de la época en que Carlitos Menem quería hacer el aeropuerto arriba del Río de la Plata. Digo, ¿cómo hay cosas que prenden, esto puedo decir, Camino, que prenden en el ideario y se aferran, ¿no? Y es una barbaridad lo que dijo Le Corbusier, y era un croquisito de ideas y lo discutimos hasta los 90. Lo discutimos en la Argentina por 60 años, como una posibilidad viable. No somos Dubái, no tenemos el desierto atrás nuestro. Vamos a hacer un puerto donde se nos cante, porque tenemos toda la pampa por detrás. Bueno, y acá plantear algunas cosas más que ya después las van a ver mucho más
desarrollados cuando ustedes analicen el plan que él realiza junto con Kurchen y Arroy. ¿Qué pasó acá? ¿También me falta una? No, me parece que vamos a terminar dándola desde el Power, desde el PDF. Pero creo que con esto se puede, porque si no, ahí me acerco. ¿Quieren que hagamos un corte? Miren, nosotros como vamos esto, hacemos un corte.